Gracias, Marcelo, y un saludo al auditorio que nos está viendo en tu programa. Muy amable. Vienes con la información calientita, te estás bajando del avión, vienes del gran debate en San Lázaro por esto de la reforma electoral. A ver, cuéntale a la audiencia, recuérdale Bueno, qué pasó. se puso buenísimo. La verdad es que desde el día anterior estuvimos trabajando el tema en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral, a la cual yo pertenezco, de la cual soy integrante. Y ya nos habían comentado que no nos iban a acompañar ni los aliados ni la oposición. Okay. Lo sabíamos, nosotros teníamos digamos, si no la esperanza, sí contemplamos la posibilidad de que hubiera en algún momento de última hora un cambio en la postura, ¿no? en la decisión que fueran a tomar. Sin embargo, en el transcurso ya de la votación, tanto de los pronunciamientos que fueron, la verdad, debo decirlo, por parte de los aliados muy respetuosos en las comisiones, como de la oposición, que ahí sí no fueron nada respetuosos, con su argumento de que nosotros somos un narcogobierno, etcétera, etcétera, cuando no reconocen ellos los 40 años en donde se fincó ese régimen de corrupción y de alianza con el crimen organizado, tienen esta narrativa que les mandan de Washington, porque ellos son lacayos del imperio norteamericano, no trabajan para México, ellos trabajan para otra entidad, pues con ese argumento, bajo esas mismas bases discursivas, nos quisieron atacar. Nuestros compañeros, porque el acuerdo fue que nada más se pronunciara en las comisiones un diputado o diputada de cada fuerza política de cada comisión, 2 comisiones. Entonces fueron 12 posturas, digamos 12 intervenciones de mis compañeras y compañeros, fueron 2, y considero que fuimos muy puntuales en lo que dijimos, sobre todo mi compañero al final, Guillermo Santiago, pero no logramos que permeara el ánimo de votar a favor. La presidenta ya había hablado con los coordinadores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y con las fuerzas políticas, con los representantes de las fuerzas políticas aliadas, y no quisieron acompañar. Ellos, cada quien, al final, son y somos responsables del voto que emitimos, y ayer en el Pleno se vio que inclusive ahí con gallardía nos acompañaron algunos diputados y diputadas del Partido Verde y uno del PT. O sea, yo creo que, y me atrevo a decirlo sin mal afán, que bastantes de ellos votaron con los dientes apretados y queriendo votar a favor con nosotros. Pero entendemos que hay disciplina, entendemos que hay quienes a lo mejor tienen un poco menos de compromiso y pudieron acompañarnos. Pero bueno, pues las cosas se dieron como se dieron, y ahora vamos a empezar ya a trabajar pronto el plan B junto con la Presidenta de la República, y vamos a sacarlo adelante. Estos del Verde y del PT podrían incorporarse a la bancada de Morena, porque Manuel Velasco dejó abierta esa posibilidad también. Los que quieran irse del Verde, ahí está la puerta abierta, dijo algo así, ¿no? Pues yo no veo por qué no, si nos acompañaron ahora y nos van a fortalecer. Esto no quiere decir que vamos a tener mayoría calificada con ellos, pero sí fortalecemos nuestra bancada. Nos da mayor amplitud en cuanto a los márgenes que vamos a necesitar para votar el plan B. Y creo que sí, bienvenidos. Además, nos deja claro que están con el pueblo. Ellos están con la Cuarta Transformación y no con posturas partidarias que, aun y cuando las entiendo y las respeto, no las puedo necesariamente aceptar desde que somos parte de un proyecto transformador. No estamos en la misma tesitura. Yo creo que cualquier situación derivada de la propuesta de reforma pudiera haber sido operada de alguna manera, inclusive en coalición a la hora del proceso electoral. Yo creo que esto también nos deja un poquito de duda en cuanto a qué tratamiento va a tener el próximo proceso en el 2027 junto con los aliados, ¿no? También me queda claro que no existen condiciones para una ruptura. Ya. No hay ruptura, hay un desacuerdo profundo. No caminamos juntos en este camino por esta ocasión, pero eso no quiere decir que estemos peleados con ellos. Es como cuando los cuates, ¿no? En una de esas tienen algún desencuentro y al rato ya están tomando el cafecito y contentos. Bueno, quiero entonces, yo pensar así. Entonces descarta, digamos, que la falta de unidad
en el trabajo legislativo se pueda traducir en lo electoral? Bueno, no sé. Para que la gente lo entienda también así, ¿no? Yo no creo que se pueda descartar, va a haber algún tipo de consecuencia, pero yo no creo que estemos al borde de una ruptura para cada quien jalar por su lado, ¿no? Tal vez en algunos lugares, tal vez en algunas posiciones, pero no necesariamente en lo legislativo, por lo pronto, y creo que tampoco en lo electoral. Tú fuiste dirigente del partido en Quintana Roo de Morena. ¿Les hace falta el Verde y el PT hoy y el 27 les hará falta esos partidos? Bueno, siempre hace falta un complemento, ¿no? Para poder alcanzar mayorías que nos permitan hacer cambios profundos. En la prueba, pues está este trienio, ¿no? Del que llevamos la mitad, y con las reformas constitucionales, más de 20 que llevamos a cabo. Es un hecho histórico. Actuamos prácticamente como un constituyente, yo diría un reconstituyente, porque se retomó la base de derechos sociales y de poner a la persona y a la sociedad al centro de las decisiones del espíritu de la Constitución del 17, pero ahí está la prueba de que sí se puede con una coalición, ¿no? No hubiera podido ser de otra forma si no hubiéramos tenido la mayoría calificada junto con nuestros aliados. Entonces, sí son necesarias estas coaliciones para alcanzar las metas profundas, aunque no son necesarias o indispensables para otro tipo de, por ejemplo, el plan B, para otro tipo de proyectos políticos, ahorita entremos, nos explicas, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, el verde es clave en Quintana, ha sido clave en Quintana Roo. Probablemente es uno de sus bastiones, ¿no? Eso se sabe en Quintana Roo, la gente misma lo identifica así. ¿Qué le va a pedir Morena al Verde y al PT rumbo al 27? ¿Qué crees que le pueda pedir? ¿Lealtad, unidad, que ahora se apoyen todas las reformas, que ganen los municipios donde tienen mayor presencia? Yo creo que el Verde tiene muy definido dónde tiene sus fortalezas, al igual que Morena. Yo creo que está también muy claro, pues, que el partido mayoritario es Morena, pero que el Partido Verde tiene fortalezas estructurales, o sea, como nos han podido acompañar en estas últimas elecciones, con sus diferentes estrategias en la base, ¿no? Abajo, y tienen su manera de trabajar. Sin embargo, yo creo que el eje de la transformación y quien lleva digamos, la directriz es Morena. Claro, es la marca, el territorio, ¿no? Los votos. Es la propuesta transformadora más importante que se ha dado en los últimos tiempos en el país. Que nos acompañen significa mucho, porque nos ayudan, porque nos complementan y nos fortalecen. Que no nos acompañen no nos colapsa, derrumba, claro. no nos colapsa, nos resta. Si ese fuera el caso aquí en Quintana Roo, creo que habría que pues redoblar los esfuerzos por parte de Morena. Ellos harán lo propio, de hecho lo están haciendo ahí. Sé que se están fortaleciendo de la mano de Renan Sánchez. Sí. El PT, yo francamente lo veo siempre, o siempre lo he visto como un aliado de Morena. No los visualizo como una fuerza que tenga un gran potencial solos, pero sí ideológicamente, como caminan con nosotros, Claro. No van mal. Entonces, no nos va mal, ¿no? Entonces, yo creo que al más alto nivel se tienen que tomar estas decisiones de cómo se van a distribuir los espacios electorales, y esperemos que sigamos juntos en todos lados, ¿no? Pero no es para nosotros que nacimos, pues, con todo en contra, Claro, ¿no? la Con lucha. todo en contra, estamos acostumbrados a caminar contracorriente, y así vamos a enfrentar la situación que sea y vamos a seguir adelante. Y en todo caso que la gente decida, ¿no? Ya estamos Con el viendo, voto. ya lo estamos viendo hoy, que hay un efecto. La gente, finalmente nosotros hemos sido muy respetuosos de su decisión. No apostamos nosotros a irnos a la yugular de quien no estuvo en todo con nosotros, porque hay veces que así es en lo legislativo. Ya por ahí tuvimos algunas otras votaciones en donde nos acompañaron y no nos acompañaron, ¿no? Esta era una muy importante, era una relevante porque es constitucional y electoral, pero eso no significa que no tengamos diferentes puntos de vista y podamos o no acompañarnos en las decisiones. Pero
la gente tiene su corazoncito. Sí, claro. Tiene su corazoncito y ahí esto de que el pueblo es sabio es máxima. El Bien. pueblo sabe quiénes somos, sabe quiénes son y pues define y decide a la mera hora, como tú bien dices, en las urnas, ¿no? Y desde ahorita ya están calientes. Ya veremos porque el proceso ya empieza en septiembre, pero en junio hay definiciones. Bueno, va a ser el próximo año, junio del siguiente año la elección. ¿Cuál es el plan C, el plan B, perdón? Cuéntanos sobre el plan B que anunció la presidenta de la República. Mira, básicamente todavía no está completamente anunciado, pero podemos deducir que si atendemos al armado, ¿no?, de lo que presentó la presidenta y atendemos a una versión anterior que se había presentado, más amplia, que se había presentado, digamos, mediáticamente, pero que no se llegó a presentar formalmente, yo creo que va a ir por el mismo camino o un camino muy similar, porque muchas de las cosas no tienen que pasar por lo constitucional. Es decir, la Constitución dice que tienen que haber 200 espacios de representación proporcional, pero no dice cómo, ni dice cómo están distribuidos. Claro. ¿No? Y en las leyes secundarias se puede modificar los esquemas también de distribución de los recursos, porque esto finalmente pues es un tema de operatividad electoral, no es un tema definitorio desde la Constitución, es un tema que se puede ir modificando de acuerdo a las necesidades de la propia elección. No es lo mismo un proceso electoral, por ejemplo, presupuestariamente, ¿no?, en un sexenio, al final de un sexenio, para una propuesta presidencial, que unas elecciones intermedias, ¿no? El gasto es distinto, aunque los espacios legislativos, por ejemplo, sí son los mismos, ¿no? La diferencia pues es el Ejecutivo. En este caso son 17 estados también los que se juegan. Entonces, yo creo que va por ahí, va a disminuir los privilegios. O sea, ¿de qué se trata, pues? De disminuir los privilegios, claro, de que los partidos no tengan el control de estas listas en donde, pues ya vimos en la oposición, mano. Se trata de que se le quite a los partidos el control de estas listas, ¿no? De definir ellos quiénes son y que concursen, que si van a proponer perfiles, sean perfiles que tengan la capacidad de hacer una campaña, de pedir el voto y por ahí ver cómo transitar por una parte de las listas, que serían, se supone que en este caso 2 listas, si es que se mantiene ese mismo perfil o ese mismo esquema para la definición de las listas, que una de las listas se tendría que armar con voto directo de candidatos que recorrieran la circunscripción, porque la otra serían los perdedores, ¿no? Gente que votó por ellos pero no alcanzaron el primer lugar. Entonces, esa sería la primera lista. La segunda sería candidatos por circunscripción. Entonces, una diputada, por cierto, del Verde, amiga mía, me dice, pues es que, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir a recorrer una circunscripción si a veces no nos da para un distrito, ¿no? O se puede concentrar el capital en un distrito, el recurso en un distrito, para que no tengamos una complicación en cuanto a llegar a la población, ¿no? Yo creo que todo esto se puede de algún modo resolver y operar, ¿no? Yo tengo mi manera de pensar al respecto. Digo, venimos de un movimiento en donde nosotros poníamos un peso diario, sí, para mantenerlo. Era, claro, 30 pesos al mes para mantenerlo. No nos daban nada. Nadie nos daba nada. Y había donaciones porque había una asociación civil que lo permitía, ¿no? Para que pues pudiera esto caminar. Pero eso no quiere decir que no se pueda. Es que los partidos estamos acostumbrados o están acostumbrados a que se les baja un recurso y con eso operan. Pero no quiere decir que no se pueda con menos recurso. Sin recurso es muy difícil, ¿no? Pero con menos recurso, claro que se puede. Entonces, vamos a ver qué tanto más. Por ejemplo, hay otra parte que no se habla mucho de ella porque lo principal se concentra en esto que hemos estado platicando, pero es la ampliación de los derechos de participación ciudadana en las decisiones diversas mediante la consulta, ¿no? Hacia los gobiernos, desde la sociedad hacia los diferentes entes públicos, y esta consulta se abría tanto en posibilidades territoriales como mediáticas, la fiscalización de los recursos, que era una parte importantísima. Yo creo que también se puede meter en el plan B, una profundización en la fiscalización de los recursos, claro, mayor implementación de herramientas digitales de inteligencia artificial para detectar en tiempo real
algún tipo de recurso ilícito. Ah, por cierto, ahí decían que nosotros no estábamos siendo muy enfáticos en cuanto a que no se permitiera la entrada del dinero del narco. Eso decían ellos. Realmente, ahí la reforma dice que está prohibido el uso de recursos ilícitos. Ilícitos son ilícitos. Vengan de donde vengan, son ilícitos. Si vienen de un lavado de dinero o si vienen del lado de la delincuencia organizada, son ilícitos y se actuaría por oficio en tiempo real porque se tendría esa información. Entonces yo creo que por ahí va. Esto no necesita ser constitucional, yo creo que parte de esto va a ir en el plan B. Sí, pero lo ha anunciado así por pieza, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera incluso hoy estuvo conversando de este tema. No solo fue la reforma electoral, aprobaron recientemente lo de las 40 horas, en fin, hay un trabajo legislativo intenso. Sí, fíjate que este tema de las 40 horas a nosotros nos hubiera gustado que fuera más, que hubiera sido más impactante para la población de lo que se manejó. Yo creo que la discursiva de la oposición de que deberíamos de ya haber decretado que se empezara este año con la jornada de 40 horas. Que va a ser hasta el 2030. Le gustó a la población, pero hay que explicar que eso no es mecánicamente posible, no es los recursos ni para la administración pública ni para el sector privado se pueden manejar de una manera, de esa manera, a partir de las variaciones laborales que va a sufrir tanto la empresa como el gobierno, como los entes públicos, ¿no? Porque al reducirse de inmediato la jornada, se generan espacios en donde no va a haber trabajo, no va a haber quien trabaje. Se tendría que distribuir de alguna cierta manera ¿cómo se llama? Los horarios de trabajo, o se tendría que contratar de inmediato más personal. Esto yo creo que se va a ir haciendo gradualmente, es parte de los acuerdos que se plantearon. La gradualidad implica que tanto el recurso para la iniciativa privada como para las entes públicas será invertido conforme se vayan disminuyendo las horas de trabajo. Pero lo que hay que decir y lo importante es que hacía 109 años que no se planteaba este tema. Claro. Nadie quería entrarle. O sea, la oposición está muy, muy brava para decir nosotros vamos con las 40 horas, pero votaron a favor. O sea, a ver quién se avienta un voto en contra de los trabajadores. Claro. Y su discurso, digamos que le gustó a la gente, pero no refleja la realidad de lo que se puede hacer. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? Claro, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo, ellos tuvieron la posibilidad de hacerlas en el 2013, por ejemplo, ¿no? Cuando firmaron el pacto contra México. Claro. ¿Qué hicieron? Se quisieron robar el petróleo, acabaron con los derechos de los trabajadores. O sea, todo lo que hicieron, lo que nosotros estamos haciendo, lo pudieron haber hecho porque tuvieron mayoría calificada para hacerlo. Hicieron otras cosas, se robaron la lana, les cayeron con moches. O sea, no tienen calidad moral para hablar de que no estamos haciendo bien las cosas, y aparte votaron a favor. Entonces, yo creo que mucha de la gente que los ve no les cree, pero mucha otra gente se queda con la duda. Y sí es importante que sepan que no es posible de repente ejecutar las reformas de golpe, pero sí es posible irlas programando. Por ejemplo, otra ley que acabamos de votar, importantísima, que va a cambiar completamente el esquema del cuidado del medio ambiente y del tratamiento de los residuos que desechan las personas y las empresas, las industrias y demás, que es la ley para la economía circular. Esta también tiene una gradualidad planteada. ¿Por qué? Porque se tienen que ir implementando los mecanismos para que tanto la sociedad civil, a partir de las compañías de recoja de basura, etcétera, etcétera, las compañías que vayan a hacer el reciclado, los mismos pepenadores que los conocemos así, se les llama recicladores, ellos ya están dentro de la ley contemplados, se les pueda ir ubicando en los espacios, como la manera de ir tratando la producción de desechos. Se tiene que implementar una política pública de mucha información. Nosotros, tu servidor propuso dos temas que se quedaron en la ley, se votaron por mayoría, que es como pasó la reforma. Pues todo el mundo votó a favor, fue un consenso, ¿no? Que es que desde la educación básica, es decir, desde preescolar y hasta las universidades, haya tanto educación, o haya materias que impartan referentes a la educación, a la
¿cómo se llama?, a la economía circular. Enseñarles a los niños desde chiquitos cuáles son los productos valorizables, cuáles no son valorizables, qué es basura, qué no es basura, qué es un desecho orgánico, etcétera, e implementar en la escuela herramientas que les permitan ir poniendo las cosas en su lugar para que los camiones hagan su parte, ¿no? Y también en los depósitos finales se haga lo respectivo, se tengan ya separados los esquemas, ¿no?, de diferentes desechos. Pero también en la administración pública, porque no se tenía contemplada la administración pública. Entonces dijimos, a ver, la administración pública tiene que ser ejemplo. Bueno, todas las entes públicas tienen que ser ejemplo y tienen que tener también diseño de mecanismos de recolección al interior para que puedan ser más fácilmente depositados en los esquemas de reciclado que existan, ¿no?, de reutilización, pero también la responsabilidad del productor. En Europa, por ejemplo, los productores de refresco, digamos de PET, tienen máquinas donde también la gente, después de tomar, inserta su PET y de ahí pues ellos mismos se lo llevan. Pero también de qué está hecho el producto. Entonces ahorita nosotros la cadena la empezamos desde el diseño del producto, de qué está hecho, qué tamaño tiene, cómo está hecho, qué posibilidades tiene de uniformarse a una recolecta, y de ahí hasta la disposición final y su reutilización. Perfecto. O sea, ya esta responsabilidad tiene tanto las personas que desechamos como quien fabrica, que antes no había. Bueno, ahí en tus redes comunicas siempre, ¿no?, de todos estos temas legislativos, así que a seguir a Humberto Aldana. Te agradezco mucho la visita, Humberto, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por el espacio, a la orden, y un saludo a tu auditorio.